Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 102 de esta cronomeditación. Vamos a escuchar la guía que nos diga el mandato. H11. Yo soy fotográfico, con el arte de los sentidos. Disuelvo con el fin de comunicar, soltando el aliento. Sello la entrada del espíritu, con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, es un día de la comunicación, para comunicar. ¿Y cómo logramos esta acción para comunicar? La vamos a lograr disolviendo. Yo disuelvo. Entonces, el sello de hoy, que es la letra H, nos está diciendo que sello la entrada del espíritu. ¿Y con qué tono? Con el tono espectral de la liberación. Para poder realizar eso, se le pide al día, al yux, que disuelva con el fin de comunicar. ¿Y de qué manera? Soltando el aliento. ¿El aliento de qué? Del ser del día de ayer. Ayer acordate, en el yux 101 era A10. A es igual a ser. Su esencia es el ser. Por lo tanto, al siguiente día, que es el día del poder del espíritu, ese poder se desarrolla gracias al aliento del ser. ¿Y cómo se desarrolla? Cuando el aliento del ser es para comunicar. De esa manera se desarrolla el poder del espíritu y de esa manera podemos lograr sello la entrada del espíritu. ¿Está? Entonces, ¿cómo se sella la entrada del espíritu? Vuelvo a decirlo. Aplicando la acción para que se produzca la esencia. Entonces, en este caso es disuelvo con el fin de comunicar, soltando el aliento. El aliento es la esencia del ser del día de ayer. Y el día de ayer comenzó una célula, que es la célula del tiempo de la entrada de datos. Finaliza en 2 días más, exactamente cuando logremos el tono cósmico, el tono 13. Eso va a ser con la letra O, O13. Mañana es K12 y hoy es H11. Cuando estamos viviendo los últimos 4 de una onda, estamos ya en el desarrollo de la manifestación que va a trascender la onda. O sea, si en el tono 1 la misión fue lograr un propósito para la onda, a partir del tono 10 ese propósito se manifiesta y en el tono 13 va a ser trascendentalizado, va a perdurar para la próxima onda, va a haber datos de esta onda que van a pasar a la próxima, eso sucede en el tono 13, y además muchos de esos datos pasan a base de datos, a memoria. Entonces va a quedar en nuestras memorias el haber trascendido esta onda y el propósito de esta onda. Entonces, si todo salió bien, pues te diría que el propósito del libre albedrío, de la sabiduría, que se estableció con la letra I y el yux I1, al comienzo de esta onda, estamos viendo la onda I, supuestamente esta es una onda de maduración de datos, de la refinación de datos. Es de maduración porque es una onda amarilla y es la cuarta onda de la etapa blanca, que es la etapa de refinación de datos del telar de la existencia. Entonces, dentro de 3 días vamos a finalizar esta etapa de 52 días y a su vez vamos a finalizar la onda de la letra I, que al ser amarilla es una onda de la maduración. Entonces vamos a terminar madurando la refinación de datos del telar de la existencia. ¿Se entendió? Esto es importante que te vayas aprendiendo, que dentro del telar de la existencia tenemos distintos tipos de ciclos. Ciclos de 52 días, ciclos de 13 días, ciclos de 4 días, ciclos de 3 días, etc. Incluso los rayos, que son ciclos de 7 días, pero suceden en forma piramidal dentro de la onda. Eso quiere decir que de 1 a 7 y después de 7 a 1. ¿Ok? Esto es importante que te los vayas
pensando bien cómo se entrelazan todos estos ciclos, porque a través de este funcionamiento de los ciclos es posible que se produzca la existencia. Es posible que se produzca desde el Yux 1 al 260 un ciclo de 260 unidades de tiempo que produce la existencia de cualquier cosa. Para esto tenemos que entender que un Yux no es un día, es una unidad de tiempo. Y como unidad de tiempo puede ser que dure un día, en este caso lo utilizamos para el sistema calendárico, de los 260 días de la cronomeditación. También puede ser que sea aplicado la unidad de tiempo para algo más pequeño, por ejemplo, la duración de, de algo que vas a hacer, una tarea que vas a hacer durante el día y bueno, esa tarea la comenzás en tal momento y en tal momento justo resultó ser el Yux tanto, por lo tanto, al momento en que iniciaste esa tarea se selló de tal manera esa tarea y al sellarse de tal manera esa unidad de tiempo va a perdurar hasta que esa tarea finaliza. Por lo tanto, una tarea, una cosa que produzcas, algo que nazca, un ser vivo, todo, absolutamente todo, están gobernados por el tiempo y por las unidades de tiempo que son las que hacen que esas cosas sucedan de una manera determinada y no de otra manera. Esto es un gobierno, hay constantes, hay variables, son más las constantes que las variables, sobre todo en las matemáticas cíclicas del tiempo, y eso hace que esto sea una ciencia. No es una especulación, no es un esoterismo. Es algo absolutamente medible porque lo que estamos midiendo es el tiempo de la duración de las cosas. Y en función de esos tiempos se convierten en unidades de tiempos que son parte de un telar de la existencia que funciona de forma cíclica. Y eso hace que todas las existencias puedan existir de forma sincrónica, simultáneamente, sin afectarse unas a las otras. Este orden natural lo podemos ver en la naturaleza. A pesar de que nuestra naturaleza está muy toqueteada por nuestros pensamientos, hemos creado animales que realmente son subespecies de la humanidad, sobre todo los animales domésticos, pero en sí todos absolutamente responden a un mismo ciclo matemático del tiempo. En un día H, que es un día de la comunicación, hoy es H11 y es un día muy lindo para liberar esa comunicación. Acordate que estamos trabajando con el tono espectral de la liberación. ¿Y cómo se produce la liberación? Bueno, lo primero que tenés que hacer es disolver de tus sentidos cosas que hacen que no puedas producir lo que hay que producir hoy, que es para comunicar. Esa es la producción. Tenemos que producir una acción. Para poder lograr esa acción, para comunicar, hoy yo disuelvo. Eso es algo que hay que mentalizarse en que yo disuelvo. La pregunta es, ¿y si yo soy A3, por ejemplo, mi Yux de nacimiento es A3, ¿tengo que seguir el mandato del día de hoy o es como Dios va a actuar alrededor mío? Bueno, primero que no hay separación entre vos y Dios. Vos sos Dios y Dios es todo. Por lo tanto, para poder entender cómo funciona Dios fuera tuyo, estamos haciendo la cronomeditación porque es el gobierno del tiempo de Dios. ¿Ok? Entonces, a través de este gobierno del tiempo, de los ciclos del tiempo y cómo funcionan entrelazados entre sí, vas a poder entender cómo Dios se proyecta desde vos mismo hacia afuera para hacer todas las cosas que hay en el afuera tuyo. Acordate que el afuera tuyo es una recreación sensorial que está sucediendo adentro tuyo, pero con una calidad sensorial que hace que pareciese que todo eso sucede fuera de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, vos también sos Dios. Por lo tanto, por más que Dios esté desarrollando el día de hoy en función a H11, todo el mundo que tenés alrededor, la creación, como vos sos parte de la creación, también desde adentro tuyo va a estar operando con el mismo Yux, con el H11, pero en relación con la amortiguación de energía, con todo lo que tenés alrededor, está utilizando H11
desde afuera y desde adentro tuyo. Es el yux del día, pero el yux que factoriza tu energía siempre es el yux de tu nacimiento. O sea, por dentro tenés una chispa vital que muy rápidamente es todas tus partículas subatómicas, y para desarrollar esa factorización de energía de sí misma va a utilizar el yux de tu nacimiento, alternando con los 260, ya que en cada permutación es un yux distinto, pero siempre va a hacer hincapié en el que a vos te corresponde de nacimiento. Por eso que tu punto geo, en donde la chispa desde donde inicia y hasta donde finaliza su órbita microcósmica del ser de vos mismo, el punto geo en donde vos estás percibiendo la realidad es el punto de gravedad de tu cuerpo. Bueno, ese punto geo, que es del tamaño de una partícula subatómica, cuando la chispa vuelve a ese lugar, ese momento del tiempo siempre va a ser el yux de tu nacimiento, siempre va a ser tu yux destino. Pero en cada permutación que obtuvo la chispa dentro del cuerpo para hacer todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, utilizó los 260 yux del telar de la existencia para hacer en cada chispazo, en cada permutación, un yux distinto. Entonces, el telar de la existencia está configurado adentro tuyo. Lo utiliza la chispa vital para poder recrearte en función del yux de tu nacimiento, para que al momento en que cobra existencia de ser vos mismo dentro de tu cuerpo, lo hace a través del yux de tu nacimiento. Pero para poder alternar con todo lo que tenés creado alrededor tuyo, para poder desarrollarte las sensaciones del mundo físico que tenés alrededor tuyo, lo va a hacer en relación al yux que está sucediendo en cada día. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es la chispa vital, Dios es la energía eterna, porque esa chispa vital no envejece. Es una chispa que se iguala sensorialmente a tu cuerpo para que vos psicológicamente creas que vivís dentro de este cuerpo. Pero cuando este cuerpo, este dibujo, envejece y te morís, o tenés un accidente y te morís, automáticamente se te recrea una nueva vida. Puede ser que estés apagado durante una determinada cantidad de tiempo, según las necesidades que tenga el mundo de volver a reproducirte. Incluso hay almas que no vuelven a ser reutilizadas. Digamos que son almas que están viviendo su última existencia. Y hay otras que son almas nuevas, que se acaban de crear, apenas nacieron los cuerpos en donde están habitando. Y hay otras almas que solo se utilizan ciertas partes de lo que ellas vivieron, de sus memorias, de sus experiencias. El sistema agarra ciertas cosas de esas almas y con eso nutre a otras. Y esto sucede porque, acordate, sos solo una chispa vital. Muy rápidamente sos todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, pero entre medio de una permutación y otra, para poder ser dos partículas subatómicas de tu cuerpo, entre medio de eso, a su vez, la chispa cambió 8100 veces de millones de formas, para poder ser todas las partículas subatómicas de todos los otros cuerpos. Entonces, al completarse tu órbita microcósmica, automáticamente también se completa la factorización de energía de todas las otras almas, de todos los cuerpos físicos de las otras almas, que son los seres humanos del planeta Tierra, que son tus semejantes. ¿Ok? Y con esto te resumo lo que te debo comunicarte, lo que tengo que comunicarte, que es lo más importante, que es la revelación del tiempo, es la revelación de la cronocracia, que es qué somos, quién es Dios y qué es el mundo. ¿Ok? Espero que lo hayas entendido bien. ¿Qué otra cosita más en este día de la liberación? Me guía mi poder duplicado. Bueno, eso vamos a reafirmarlo. El tono 1, el tono 6 y el tono 11 se guían a sí mismos. Son tonos que hacen que el yux se guíe a sí mismo. ¿Ok? Entonces, si vamos acá a la brújula, al compás, vamos a encontrar que el oráculo nos dice que nos guía
H11. Por lo tanto, H11 es guiado por H11. ¿Ok? Bueno, nada más que decirte por el día de hoy. Bueno, a ver un poquito del cuento. El cuento es todo lo que ya pasó y que quizás nunca sucedió. Entonces, para eso hablamos de la civilización maya, que fue el primer gobierno cronocrático. En ese tiempo, para los mayas, el día de hoy tenía un nombre especial. Se llamaba Hunaluf X. ¿Ok? Y bueno, X significa viento y Hunalub significa 11, entonces viento 11. Y para ellos el viento era justamente lo que define al arquetipo psicológico del día de hoy. Entonces, por ejemplo, supongamos, eh, hay un papá que sabe y un niñito que acaba de nacer, ya tiene 2 años, creció un poquito y está haciendo un montón de preguntas. Entonces le pregunta a papá, papá, ¿qué es H11? Entonces él le dice, es el viento, hijo, es el viento que produce la liberación del espíritu. Y así, de esa forma tan romántica y tan bonita, le metían a sus niños y a los más nuevos la idea del arquetipo, de cómo se termina produciendo el ser en función de una unidad de tiempo específica. Si la unidad de tiempo está programada para que funcione de tal manera, va a hacer que ese ser desarrolle un arquetipo psicológico determinado. Entonces los mayas, como vivían dentro de la selva y con mucha naturaleza, los arquetipos los desarrollaban en función de todo eso que tenían alrededor. Ahora en esta época quizás utilizaríamos algún superhéroe de Marvel o quizás utilizaríamos alguna estructura de la ciudad. Por ahí diríamos, fulano es como un heavy metal. Entonces, ¿quién sería como un heavy metal? Y bueno, se me ocurre la letra S porque es un catalizador. Entonces diríamos que un S3 es un heavy metal que activa con el fin de catalizar. ¿Está? Entonces, los arquetipos psicológicos son figuras que sirven como ejemplo para que una persona pueda entender cómo se termina desarrollando algo determinado en función de una programación determinada. Entonces, en el gobierno del tiempo te enseñamos la programación, no te enseño el arquetipo psicológico, pero sí te puedo contar que hay una fase anterior a la cronocracia, que es como un jardín galáctico, digamos, en donde ingresa la gente y aprende todo el encantamiento maya y aprendes los nombres del calendario maya y relacionás todo eso con el cosmos y con otros planetas y seguís estando dormido, pero un poquito más despierto con el calendario maya. Seguís estando dormido porque en el calendario maya seguís pensando en otros mundos, en que por ahí venimos de Pléyades, en que existen los hermanos mayores, los fantasmas y un montón de otras cosas. Cuando entras en cronocracia todo eso se disuelve y vamos puramente a la verdad, porque entramos en el gobierno del tiempo y en el gobierno del tiempo no hay posibilidad de errar. Entonces te decimos las cosas tal como son, aunque a veces te las diga de una manera un poco cruda. Por ejemplo, el decirte, mira, discúlpame, pero no existen otros mundos, solo existe la Tierra, somos almas que almacenamos datos en cuerpos que son baterías de energías en las cuales producimos el mundo. Y el mundo es solo una realidad virtual. Eso es cronocracia. Y eso no te lo dice el calendario maya. Y tampoco se lo decían los mayas a la gente. ¿Ok? ¿Por qué en cronocracia tenemos que decir la verdad absoluta? Porque estamos en un tiempo de la humanidad donde pasamos a ser una humanidad global y ya no hay tiempo para perder, creando fábulas y agarrándonos de ilusiones de cosas que no son. Para poder lograr perdurar esta humanidad es necesario que la humanidad se plante, se enraíce en la verdad de lo que realmente somos. Y eso es, somos solo un mundo
Somos solo una creación y somos solo un único ser llamado el cuerpo raíz, en el cual todos estamos dormidos creyendo ser otros seres humanos. Pero en realidad solo somos uno. Y eso es la cronocracia. Y lo vas a entender a través de la idea que te planteamos de la existencia de una única chispa vital que cambia de forma y muy rápidamente. Es todo tu cuerpo, es todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Y cuando se logra eso, se logra lo mismo en todos los otros cuerpos humanos. Y al lograrse eso simultáneamente, obtenemos un instante presente de nuestra vida en planeta Tierra. Y eso es así para mí, para vos y para todos los seres humanos. Y todo lo que tenemos alrededor es nuestra creación. Por lo tanto, lo único que podemos hacer con nuestra creación es amarla. Al planeta lo tenemos para amarlo, al mundo lo tenemos para amarlo. Incluso entre nosotros mismos también la función es amarnos, ya que amor viene de amortiguación. Amor, ti, guau, 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 sí, on play. ¿Se entendió? Si no, palabras que se dicen con pa que labra, no labra un carajo si no me entendés lo que te estoy diciendo. ¿Está? Entonces, profundizar en el verbo, profundizar en las palabras, profundizar a llegar a hablar simplemente letras. La única manera es entendiendo que las letras son unidades de tiempo que están sellando tu conciencia. Y que estás dentro de un encantamiento mágico de creer que existís dentro de un mundo, dentro de un cosmos infinito, plagado de otros mundos y plagado de vida por todos lados. Stop, eso no es así. Es muy bonito para crear una película de ciencia ficción, para mirar el cielo, fumarnos un porrito e imaginarnos que ahí están pasando unos extraterrestres, pero en realidad solo somos nosotros. Y nosotros se reduce a un único ser, que es el cuerpo raíz. El Corpus Christi del cristianismo. El cuerpo de Dios del judaísmo. Y etcétera, etcétera, todo eso hace mención del cuerpo raíz, pero sin tener tampoco demasiada conciencia, ni siquiera de cómo funciona ese cuerpo raíz. Bueno, todo eso te es revelado a través de la cronocracia, ya que es el gobierno del tiempo de la chispa vital. Por lo tanto, es el gobierno del tiempo de Dios. Así que bueno, esa es mi comunicación para vos para el día de hoy. Reafirmarte cosas que ya te vengo diciendo en los otros tutoriales, pero para que lo tengas un poquito más claro te lo digo desde el día de hoy, que es H11, y me sale decirlo como si yo fuese un H11. Seguimos mañana, mi querido aspirante a crononauta. Chau, chau.